Hola, bienvenidos a este nuevo tema del curso de Oracle PL/SQL. Si recordáis, en el capítulo anterior empezamos a trabajar con los denominados bloques PL/SQL anónimos, es decir, bloques que se ejecutaban y que no tenían nombre y que por lo tanto en principio no podrían ser guardados ni almacenados en la base de datos. Si recordáis, todo bloque PL/SQL empezaba con un begin y terminaba con un end. Y de manera obligatoria teníamos que tener aquí algún comando. De hecho, podemos comprobar que el end termina con un error porque PL/SQL espera tener al menos un comando, una acción entre estas dos cláusulas. Y si yo lo ejecuto, ejecutando como script, nos debería aparecer un error indicándonos, bueno, pues que nos falta algo, que hemos encontrado el símbolo end cuando necesitamos algún comando que permita, digamos, ejecutar este bloque PL/SQL. Bien, en el capítulo anterior vimos el uso de null, pero claro, null nos permite hacer ciertas cosas, probar paquetes, probar módulos, pero realmente no es lo más útil a la hora de aprender este curso. Bien, ¿qué vamos a hacer? Con PL/SQL tenemos un pequeño inconveniente. Es un lenguaje orientado a base de datos, es decir, a recuperar información de base de datos para dársela a otro tipo de componente para que la pueda visualizar por pantalla o hacer algún otro tipo de operación con ella. ¿Qué quiere decir esto? Que PL/SQL no tiene ningún comando propiamente dicho para visualizar por pantalla, puesto que no nació con esa intención. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer pruebas o comprobar si un dato que nos devuelve es correcto o al menos hacer algún tipo de depuración? Bueno, para ello tenemos lo que se denomina un paquete del sistema. Los paquetes que veremos en un capítulo posterior son paquetes PL/SQL ya preconstruidos y precompilados dentro de la base de datos y que, como ya veremos, tienen múltiples utilidades y nos sirven para múltiples cosas. Entre esos paquetes hay uno que se llama dbms _output, que es un paquete que nos permite hacer debugging, depuración. Ya lo veremos luego, pero un paquete es como una librería, está compuesto de distintos comandos, distintos métodos. En el caso del dbms output, tenemos distintos comandos que nos permiten hacer, digamos, depuración. Entonces, si os dais cuenta, como con otras herramientas de desarrollo, cuando yo estoy trabajando con una librería o con un componente, SQL Developer intenta ayudarme mostrándome una lista de aquellos comandos o métodos que están dentro de esa librería o dentro de ese paquete. Entonces podemos comprobar que el paquete dbms output contiene una serie de comandos. ¿Cuál vamos a utilizar? Por ahora no os preocupéis mucho de esto. Vamos a utilizar el comando putLine, que lleva como argumento una cadena de caracteres. Por ejemplo, hola, soy el alumno de PL/SQL. Al igual que pasa con Oracle, podemos comprobar que las cadenas de caracteres van entre comillas simples, no comillas dobles. Y por supuesto termino el comando con un punto y coma. De esta manera podemos comprobar que todo se me queda en modo correcto, sin ningún tipo de error. Bien, vamos a probarlo. Le damos a ejecutar y en principio aquí me pone bloque anónimo terminado. Hay que tener cuidado porque cuando estoy con la salida del script me recuerda lo último que ha hecho. Entonces parece como si tuviéramos un error. Y no es así. Puedo comprobar aquí que el bloque anónimo ha terminado correctamente. Para evitar esto puedo dar aquí, que es borrar, limpiar la salida, de manera que cuando lo ejecute, veis que ahora me lo da, digamos, de manera correcta. Bien, de todas maneras estaréis pensando, bueno, pero esto no me está sacando el mensaje por ningún lado. Efectivamente, como PL/SQL no es un lenguaje, como os decía, orientado a sacar nada por pantalla, y esto es un debugger, lo que tenemos que hacer es poner el modo depuración activo, para que todo lo que se haga a través del dbms output lo saque por ese depurador. ¿Y cómo se hace? Muy sencillo. Nos vamos aquí al menú ver, seleccionamos dentro del menú ver una opción que es salida de dbms, ¿lo veis? Como el paquete dbms, lo que hace que se muestre aquí abajo otra ventanita donde pone salida de dbms. De manera que si yo ahora doy aquí a ejecutar, en teoría debería salir el mensaje en esta ventana de debugger. No es así. ¿Por qué? Porque todavía nos queda un último paso, que es activar el debugger. Entonces, veis que pone en este botón más, veis que pone activar dbms output. Bueno, pues yo lo selecciono,
Por supuesto me pregunta con qué tipo de conexión vamos a trabajar. En este caso, si os habéis dado cuenta, estoy trabajando con admin, con usuario HR, como pone aquí, y entonces tengo que decir que me haga el debugging o el depuración sobre esa conexión. Lo selecciono, le doy a aceptar. ¿Y esto qué va a hacer? Si os dais cuenta, se acaba de aquí abrir una pestaña. Esto lo que va a hacer es básicamente que cuando yo ejecute un script PLSQL y dentro de ese script haya algún comando de tipo dbms output y en concreto su método putline, me aparezca aquí el texto de esa depuración. Recordar, esto no es para visualizar mensajes por pantalla al usuario, no tiene sentido en PLSQL. En PLSQL no hay comandos para sacar cosas por pantalla. ¿De acuerdo? Esto es solo para las típicas, digamos, operaciones que se suelen hacer cuando estamos desarrollando, pues lo típico que supongo que todos habréis hecho, que es estoy en el método patatín. ¿De acuerdo? De manera que, bueno, pues pueda tener una especie de depurador en línea que me permita ir viendo lo que voy haciendo. ¿De acuerdo? Bien, pues este sería nuestro primer, digamos, comando o método que hemos aprendido para trabajar con paquetes PLSQL. A lo largo de los capítulos siguientes vamos a ver mucho más comandos y vamos a poder utilizar PLSQL de una manera mucho más potente y detallada.